Bienvenidos a Caminando en la Historia de la Biblia. Lección 9. El valor de la comparación. Gracias por haber estado hasta aquí en nuestro estudio bíblico de Caminando en la Historia de la Biblia. Hemos estado aprendiendo cosas valiosísimas y entre otras la importancia de reconocer que la Biblia es la historia de Dios, es la historia de la redención, es una sola historia. Y eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy, muy importante. En una de las lecciones anteriores también vivimos las figuras literarias, la importancia de entender que la Biblia es un libro de literatura, que tiene una introducción, que tiene una crisis cuando entra el pecado a la humanidad y la resolución, que es todo el plan de redención. En esta lección vamos a ver otra figura muy importante de la literatura misma y es aprender a comparar pasajes bíblicos. Saber que la Biblia es, siendo una sola historia, podemos comparar un pasaje desde Génesis, ahora vamos a ver uno en Mateo, en Primera de Juan, y ver que la Biblia no se contradice. Comparando el mismo tema, la Biblia es nos ayuda a tener la mayor interpretación. A veces buscamos, ¿verdad?, comentarios bíblicos, pero la misma Biblia es el mejor comentario bíblico. La Biblia con un mensaje y propósito que ministra nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Ojalá que todos pudiéramos, como esta fotografía que me inspira, de tener nuestra cartuchera con colores, con ¿verdad?, marcadores, nuestro libro o cuaderno para poner nuestras peticiones de oración, nuestra Biblia marcada, para que podamos, ¿verdad?, caminar en la historia de la Biblia y caminar en nuestra propia vida, porque Dios escribió la palabra para ti y para mí en el día de hoy. Podemos decir, eso es para mí. Ahora, el primer pasaje bíblico que vamos a analizar en este tema de la comparación está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y lo vamos a leer en dos versiones. La primera es la versión Reina Valera y la segunda, la nueva versión internacional. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La primera comparación que vamos a establecer aquí es que podemos ver diferentes versiones de la Biblia con el mismo pasaje y comparar y ver que es el mismo mensaje. Algunas palabras que están de golpe en un lenguaje más antiguo, que no se usa tanto, y esta versión, por ejemplo, la nueva versión internacional, es un lenguaje contemporáneo. Vamos a leer el mismo pasaje. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver cómo en este pasaje bíblico, cuáles son el análisis, cuáles son las cosas importantes que están en el mundo, cuáles son.
La primera cosa son los malos deseos del cuerpo. Y eso se refiere al placer sexual fuera del matrimonio, corporal, la codicia de los ojos, placer visual, fantasía y la arrogancia de la vida, el orgullo y el egoísmo. Estas son las tres maneras principales mediante el cual el sistema del mundo y líder de este mundo, Satanás, intenta tentarnos para que caigamos en pecado. El apóstol Juan nos está advirtiendo que estas son las tres vías principales por las cuales surge la tentación de pecar. Piensa en tus propias debilidades y en las fuentes de pecado en tu vida. Y pensemos qué diferencia habría en nuestra vida si reconociéramos las tentaciones por las que son en vez de caer vez tras vez en la misma trampa. Pero consideremos cómo Satanás intentó tentar al mismo Jesús a pecar, como se relata en el siguiente pasaje bíblico. Jesús estaba 40 días y 40 noches en el desierto y Satanás vino a tentarlo. Vamos a leer este pasaje bíblico muy despacio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le dijo el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Un pasaje muy claro donde vemos que Jesús es tentado en tres áreas importantes. La primera tentación es convertir las piedras en pan. Y le dijo en Mateo nuevamente, el mismo que hemos leído, pero vamos a volver a leer solo el versículo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y vamos a ver algo muy importante, que en el versículo 2 nos dice que Jesús había pasado 40 días sin comer y tuvo hambre. Es verdad que cuando estamos con hambre y cansados, estamos más vulnerables a caer en la tentación. Así que es muy importante estar descansados, estar comiendo bien para estar alerta, ¿verdad? Todos somos vulnerables. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado. El pecado es ceder a la tentación, caer en la tentación. 40 días solo en el desierto era algo que Jesús estuvo vulnerable para poder estar. Él tenía las dos naturalezas, la divina
y la humana, y esa parte humana sintió hambre. Pero Jesús se resistió y no cedió a la tentación. Muy importante. En la segunda tentación, le dijo que se lanzara del pináculo del templo. Y entonces nuevamente hemos leído, pero vamos a releer otra vez en Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué tipo de tentación era esta? ¿No es la de la vanagloria de la vida? Si Jesús se tirara del templo y si fuera rescatado por ángeles, ¿qué fama y atención hubiera recibido Jesús? Jesús sería siempre famoso por ser el hombre rescatado por los ángeles. Sería famoso por las razones equivocadas y superficiales. Jesús llegó a ser famoso con miles de seguidores, pero Jesús no buscaba la fama y no quería que la gente le siguiera por las razones equivocadas. Jesús no buscaba su propia gloria, no cedió a la tentación de la vanagloria de la vida. Otra cosa muy sutil en esta tentación fue cuando el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. 2 veces el diablo reta a Jesús a probar su divinidad. En el día de hoy, especialmente entre varones más jóvenes, es posible que un amigo retara al otro y le dijera: no seas cobarde, hazlo. Y la persona, este caballero, cediera a esa tentación. Entonces, vamos a ver que aquí se refiere a la vanagloria de la vida. La tercera tentación fue cuando le dice vender su adoración por reinados que vio. Y nuevamente vamos a releer en la parte específicamente sobre esto en Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le dejó el diablo a un monte, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué pasó en esta instancia? El diablo le mostró los reinos del mundo y su gloria. Era la tentación de la codicia de los ojos. En estos casos, la codicia de los ojos toma muchas formas. Pueden ser miradas inapropiadas a una mujer o un hombre, dependiendo del caso, diferente a nuestra pareja. Puede ser la moda o un automóvil muy llamativo. Antes de hacer que todos nos sintamos culpables, vale la pena definir el término codiciar. Según el diccionario, codiciar es desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar. Una cosa es mirar y otra es codiciar. Es dejar que nuestros deseos nos dominen. ¿Cómo lo sabe uno? Esto me hace recordar, dice nuestro libro de Caminando en la Historia de la Biblia, de un ejemplo vivido por el famoso predicador británico Charles Haddon Sutton en el siglo XIX. Su apodo era el príncipe de los predicadores. El hecho es que 150 años después de su muerte, la gente todavía admira sus prédicas, su fama y su carácter. Pero tenía un hábito que algunos consideraban un vicio: fumaba tabaco. Un día, una anciana de su congregación le llamó la atención, indicando que su opinión no era un buen testimonio que él fumara puros. Con cierta seriedad, él admitió que fumar puros podía ser considerado un vicio y le aseguró que si algún día estuviera fumando puros en una forma excesiva, él dejaría de fumar.
La señora iba a dar por terminada la conversación, satisfecha con esa respuesta, pero entonces se le ocurrió preguntarle al pastor, ¿y qué considera usted en exceso? Si tengo dos puros en la boca al mismo tiempo, replicó el pastor Sojourn. El propósito de esta parte de la lección no es de volvernos legalistas en cuanto a nuestra conducta, ni mucho menos en cuanto a la conducta de otros. Más bien, el propósito es ayudarnos a identificar las fuentes y vías de tentación para ayudarnos a no estar tan vulnerables, especialmente frente a las boberías en que caemos tan fácilmente y con tanta frecuencia. Entonces, vamos a avanzar y ver, ya aprendiendo lo que es la codicia, que cuando caemos, ¿verdad?, en un pecado, porque somos humanos frágiles en este mundo, la idea es que cada vez con la ayuda del Señor pequemos menos, pero si caemos en la tentación, hay dos versículos que nos van a ayudar a salir victoriosos. Y estos debemos tenerlos siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús murió en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El enemigo quiere que vivamos en nuestro pecado, pero Jesús quiere que vivamos libre de pecado. Por eso solamente con su ayuda podremos tener victoria. Y Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios que no seremos tentados más allá de lo que nosotros podremos. Entonces, estos dos versículos debemos tenerlos muy en cuenta cuando caemos en tentación para levantarnos, pedir perdón a Dios y seguir adelante. ¿Y qué hizo Jesús frente a la tentación? Vamos a repasar en la primera tentación, que fue convertir las piedras en pan. Mire cómo respondió él, Jesús, al diablo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y Jesús siempre estaba enseñando algo. Y en este caso nos estaba diciendo hasta a ti y a mí que no solo de pan, no solo de la parte física vivimos, sino necesitamos el pan espiritual. Y eso es la palabra de Dios. Ese es nuestro pan espiritual. Esa fue la manera en la primera tentación. En la segunda tentación, cuando le pidió que se lanzara del pináculo del templo, Jesús le contestó a Satanás nuevamente, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Si nos damos cuenta, el mismo Jesús, siendo Dios, le contesta a Satanás con la palabra de Dios, escrito está. Y es por eso que tú y yo también tenemos esa misma espada que es la palabra de Dios. En la tercera tentación, vender su adoración por reinados que vio, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La respuesta de Jesús siempre era la misma. Escrito está. Jesús conocía la palabra de Dios y ella estaba en su corazón. Uno de los primeros versículos de la Biblia que aprendió mi esposo cuando escribió este libro muy importante y nos está compartiendo acá encaminando en la historia fue
Salmo 119:11. Él dice que lo recuerda desde que tenía 7 a 8 años y la guardaba en el corazón para no caer en tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado. Entonces, si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos ayuda. Todos pecamos, todos hemos pecado y todos vamos a pecar. Es importante reconocer que somos vulnerables. Es importante reconocer las fuentes de la tentación. Es importante aprender de nuestras experiencias y fracasos. Es importante recordar que siempre hay salidas y siempre hay perdón. No es tonto caer en la tentación, pero sí es tonto estar cayendo en la misma tentación sin aprender cómo evitarlo en el presente y en el futuro. En resumen, hasta aquí hay tres fuentes de tentación: los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. El diablo utilizó las mismas tácticas con Jesús y Jesús lo resistió y lo venció. Ahora, en esta lección que estamos hablando del valor de la comparación, vamos a ver un pasaje bíblico desde el comienzo. Génesis es el primer libro de la Biblia, donde vamos a poder ver cómo Satanás utilizó las mismas tácticas que con Jesús en el desierto. Y aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Como sabemos, las tácticas de Satanás no son nuevas. Adán y Eva vivían en el paraíso, literalmente. No estaban como Jesús, hambrientos, ni enojados, ni solitarios. Se tenían el uno al otro y no estaban cansados. No tenían excusa como cuando Satanás se les acercó, ¿verdad? Porque tenían todo, pero había algo de codicia y eso fue, ellos tenían todo, pero la serpiente les mostró estas cosas que los hizo ceder especialmente a Eva. Aquí vemos la serpiente engañó a la mujer con astucia, con las tres tentaciones. Primero, que el árbol era bueno para comer. Segundo, era agradable a los ojos. Y tercero, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Nos suena familiar? Bueno para comer, eso es, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Entonces vemos cómo el mismo estrategia que usó con Jesús la usó desde Génesis. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Desde Génesis 3 a Mateo 4, a Primera de Juan 2, el diablo utiliza las mismas fuentes de tentación y seguimos cayendo en las mismas trampas. ¿Cuándo vamos a aprender? Hay esperanza. Hay esperanza. Primero hemos aprendido, tenemos que seguir aprendiendo a identificar los medios que utiliza el enemigo para hacernos caer. El pecado es opcional, no es obligatorio. Reconozcamos que hay tentaciones. Segundo, hay perdón. Dios es misericordioso y perdona a sus criaturas. Y tercero, Dios nos ama. Tenemos que admitir que a veces somos muy tontos. Por lo menos todos hemos caído y tenemos que sentir vergüenza, ¿verdad? Pero Dios nos perdona, Dios es misericordioso y Él nos conoce. Dios nos ama a pesar de lo que somos, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo.
Vamos a leer algo del mismo libro de Caminando en la Historia. Dice, hay mucho que podemos decir en cuanto al pecado y el impacto en nuestras vidas. Entre otras cosas, una de las peores consecuencias de nuestro pecado no es cómo nos afecta a nosotros, sino cómo nuestros pecados afectan a otros, especialmente a personas inocentes que no tenían nada que ver. Por ejemplo, las víctimas de un accidente automovilístico causado por una persona que manejaba bajo la influencia del licor. El pecado es algo serio. Y estos tres pasajes bíblicos nos enseñan con mucha claridad cómo viene la tentación y el pecado. Como dice el refrán, en guerra avisada no muere el soldado. Dios nos ha avisado acerca de las fuentes de la tentación y el pecado. Seamos responsables de tomar en cuenta estas advertencias. Nuestra victoria sobre el pecado en nuestra vida no solamente es buena para nosotros, sino también para las personas a nuestro alrededor. Y más que todo, Dios es honrado y glorificado cuando sus hijos obedecen. El manual de Caminando en la Historia nos pone en esta lección 9 una conclusión, hablando de la Biblia en general. Sabemos que no es tan misteriosa como muchos opinan. Los principios literarios nos ayudan a entender mejor lo que la Biblia nos quiere decir. Contextos literarios, culturales e históricos nos guían hacia interpretaciones más acertadas. Al investigar y comparar pasajes bíblicos, la Biblia misma sirve como su propio intérprete para guiarnos a la verdad. Esperamos que esta lección haya bendecido tu vida y te esperamos a la próxima y última lección de esta serie de Caminando en la Historia de la Biblia. La lección se llama Resolución. La Biblia es una sola historia que revela cómo un Dios de amor redime a sus criaturas caídas y restaura la perfección original. Dios te bendiga.